Buenos días. ¿Qué pasa si yo les dijera que existe una forma en la cual podemos tomar cualquier desecho y reciclarlo? Definitivamente sería una opción ideal, puesto que, si bien es cierto, hay esfuerzos para separar la basura, el mayor porcentaje de la basura no se separa y la mayoría de esa basura termina en botaderos. Básicamente lo que estamos haciendo es enterrando la basura y esperando que la madre naturaleza decida qué hacer con esa basura. Hoy les vengo a proponer una nueva idea en la cual venimos trabajando, con la que podemos tomar esos desechos y reutilizarlos para algo que necesitemos. En este caso vamos a producir energía eléctrica a partir de esos desechos de basura. Y eso lo vamos a lograr utilizando el plasma. Pero entonces esa es la pregunta, ¿qué es el plasma? Bueno, no es el plasma sanguíneo. El plasma que estudiamos nosotros es el cuarto estado de la materia. Hagamos un ejercicio sencillo. Si tenemos un cubo de hielo y lo calentamos, sabemos que pasa líquido. Si calentamos ese líquido, sabemos que pasa gas. Eso me imagino que todos lo manejan más que bien desde la escuela. Pero ¿qué sucede si calentamos ese gas? Rebobinemos a cuando estábamos en la escuela y nos decían que cuando pasábamos de un estado a otro, lo que sucedía era que los átomos o lo que había ahí adentro se iba separando cada vez más y más y más hasta que en el estado gaseoso lo teníamos muy separado. Y esa es la manera en que imaginamos un estado de la materia. Pero ¿qué sucede en el plasma? Bueno, en el plasma, veamos ahora, calentar como entregar energía. Si yo le entrego energía al gas, lo que va a suceder es que le empezamos a dar energía a los electrones de valencia. Sí, esos electrones que teníamos que aprendernos de la tabla periódica. Al yo darle energía a esos electrones, lo que va a suceder es que se van a salir del átomo. Al salirse del átomo, cuando yo tenga un montón de esos electrones y un montón de iones en un mismo lugar, es decir, una sopa de iones y electrones, lo que voy a obtener es un plasma. Ese plasma que tengo ahí lo puedo utilizar para diferentes cosas y virtualmente podemos hacer plasma de cualquier cosa, siempre y cuando lo tengamos en estado gaseoso. La diferencia va a ser qué tanta energía le tengo que dar yo a ese material para que se convierta en el plasma. De ahí podemos clasificar entonces el plasma de dos formas, en térmicos y no térmicos. Los plasmas no térmicos son aquellos que llamamos plasmas fríos y estos se caracterizan porque quienes tienen la mayor cantidad de energía son los electrones y esto es importante de notarlo por una sencilla razón. Son los que tienen menos masa. Por tanto, la transferencia de energía que va a haber de ese plasma a cualquier material va a ser prácticamente nula. Por lo tanto, no voy a destruir ningún material si ese plasma entra en contacto. Habitualmente hablamos que de 750 grados hacia abajo estamos hablando de un plasma frío. Por el contrario, tenemos los plasmas térmicos o los plasmas calientes. En ellos, los núcleos o los iones, que son los que tienen más masa a su vez en el átomo, son los que tienen igual cantidad de energía que los electrones. Al tener esa cantidad de energía y ser más másicos, si este plasma interactúa con alguna superficie, le va a causar un cambio físico a ese material. Y justamente gracias a estas dos clasificaciones es que podemos tener distintas aplicaciones. Nosotros hemos llegado a contar más de 42 aplicaciones del plasma, tanto entre térmicos y no térmicos, y se aplica en diversas áreas, en la industria automotriz, en la industria textil, para iluminación, los fluorescentes que usamos en el día a día son lo que generan o como generan la luz es gracias al plasma. Dentro de la industria médica es justamente una de las áreas más recientes donde se han hecho investigaciones y se han hecho dispositivos médicos utilizando plasma o incluso dispositivos médicos que utilizan el plasma para ser aplicados directamente sobre el cuerpo humano. A esto, en el TEC, en el laboratorio del TEC, tenemos dos líneas de investigación. Una de ellas es en ciencia básica y la otra es en aplicaciones industriales. Las dos deben de existir. ¿Por qué? La de ciencias básicas es la de fusión nuclear. Lo que me permite esta línea es utilizar el plasma como futura fuente de energía. Vamos a ver. En la naturaleza, el 99% del universo es plasma. Básicamente nosotros acá en la Tierra vivimos en un paraíso
de estados, porque los que más hay son el sólido, el líquido y el gaseoso, mientras que en el resto del universo es plasma. Las estrellas son plasma y las estrellas producen su energía gracias a la fusión nuclear. La fusión nuclear es algo tan sencillo como unir dos átomos. Sencillo, bueno, no es tan sencillo. Las estrellas utilizan su gran masa y su gran fuerza de gravedad, más una alta temperatura en su núcleo, estamos hablando de unos 15 millones de grados Celsius, para lograr acercar esos átomos lo suficiente que se unan, y en el proceso de unir esos dos átomos se genera una gran cantidad de energía. Acá en la Tierra estamos tratando de replicar eso con dos tipos de dispositivos, los accelerators y los tokamaks. Costa Rica se convirtió en el 6º país en el mundo el año pasado en tener uno de estos dispositivos, seguido simplemente anteriormente por Estados Unidos, España, Alemania, Japón y Australia. Como ven, se posicionó dentro de la comunidad de física de plasmas como uno de los más importantes. Ahora bien, no se quedó ahí, también tiene un dispositivo de tipo tokamak, básicamente es lo mismo que el Accelerator, pero en versión rusa, que convierte a Costa Rica, o al menos el laboratorio de plasmas, en el tercero en el mundo en tener ambos dispositivos. ¿Por qué es importante? Bueno, aparte de la investigación que se está haciendo para la producción de energía eléctrica, en el cual toda la comunidad científica de física de plasmas participa y colabora, lo posiciona y le da el renombre necesario para que otros investigadores vuelvan sus ojos hacia Costa Rica. De ahí que entonces podemos entrar a la parte de aplicaciones industriales, que es al final del día donde queremos llegar hoy. Dentro de aplicaciones industriales tenemos 41 aplicaciones más. Entre ellas 3 quisiera destacar las 3 que investigamos en el TEC. Una es gasificación por plasma, que es la que vamos a desarrollar más el día de hoy. Tenemos esterilización por plasma, el cual en cuestión de 1 hora podemos tener una mortalidad del 100% de cualquier microorganismo. Y tenemos otras aplicaciones como por ejemplo deposición de capas delgadas. Incluso hemos llegado a depositar cobre sobre telas de algodón. El cobre tiene propiedades antisépticas y hemos hecho investigaciones junto con la Escuela de Biotecnología del TEC, en el cual hemos demostrado que una tela con cobre puede disminuir el crecimiento de ciertos hongos. Esto podría en el futuro tener aplicaciones del diario. Por ejemplo, el pie de atleta, que fue uno de los hongos que estuvimos investigando. Por otro lado, Plasma Innova es una empresa privada que surge a raíz del laboratorio, en el cual para poder dar una transferencia tecnológica mucho más rápida y más expedita, se genera y se toman ciertos proyectos o ciertas investigaciones base y se llevan a productos en concreto para poderse utilizar en el diario de Costa Rica. Entre ellos tenemos la purificación de aire y purificación de agua utilizando plasma, es decir, ya no necesitamos filtros mecánicos, sino que hacemos atravesar cualquiera de estos dos fluidos por un plasma matando microorganismos. Vamos a ver, ya dijimos que el plasma esteriliza, entonces ahora podemos tener un ambiente, un aire limpio o purificar el agua matando esos microorganismos utilizando el plasma. También tenemos, bueno, el segundo está mal escrito, es tratamiento superficial. Esto lo que me permite es modificar la superficie de un material para volverlo más hidrofóbico o más hidrofílico. ¿Qué es eso? Que tenga mayor compatibilidad con el agua o menor compatibilidad con el agua. Y dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, una de las cosas para los que se está utilizando este dispositivo es para tratar dientes. Y ustedes dirán, ¿para qué queremos tratar un diente con estos plasmas? Bueno, queremos mejorar las propiedades de la superficie del diente para que a la hora que un odontólogo vaya a poner cualquier resina, se adhiera mejor y evite que se caiga más fácilmente y dure más, a su vez eliminando algunos químicos que pueden ser dañinos. Entre esos químicos o parte de las investigaciones que queremos hacer es justamente en el tratamiento de nervio. Cuando se hace un tratamiento de nervio tienen que meter químicos bastante peligrosos que si se van a la garganta es todo un problema. Bueno, con el plasma podemos utilizar un cierto tipo de plasma para eliminar y remover y luego utilizar el mismo plasma para ir depositando nuevo material sin necesidad de utilizar esos químicos. Y lo bueno es que como estamos usando plasma y ya dijimos que esteriliza, ayuda en ese sentido.
Además, este dispositivo o dispositivos similares a este se están utilizando directamente sobre el cuerpo humano para acelerar los procesos de regeneración de los tejidos y así una herida poderla curar más rápido. Estas investigaciones se están llevando a cabo en Alemania. Tenemos el tema de gasificación también. El TEC se ha especializado en un área de la gasificación y Plasma Innova ha llegado a complementar eso para que entonces pueda ser una realidad. Y Plasma Innova también se ha dedicado a la parte de esterilización. No solo de esterilización de indumentaria médica como lo hace el TEC, sino que está haciendo un esterilizador de superficies, el cual es básicamente como ver una aspiradora que uno lo pasa y en vez de aspirar y recoger polvo lo que hace es tirar una capa de plasma y entonces ir eliminando virus y bacterias que puedan estar en alguna superficie. Ahora sí, ¿qué es esa gasificación? ¿O por qué es que podemos realizar un proceso de reciclaje? Bueno, la gasificación básicamente es tomar basura, ponerla enfrente de un plasma térmico, de esos donde la energía está en la parte de mayor masa, y entonces separar las moléculas grandes en los elementos más simples. ¿Y eso qué nos lleva? Bueno, nos llega a tener 3 subproductos y los 3 son aprovechables. El primero es un gas sintético o syngas, el cual el mayor porcentaje está compuesto de hidrógeno. El segundo subproducto es un material sólido o escoria, el cual me permite hacer diferentes cosas. Entre las más utilizadas es como piedra para construcción, es decir, cuando se va a hacer una carretera se necesita la famosa piedra de cuarta. Bueno, esa piedra se puede sustituir por uno de estos vitrificados o escoria y cumple la misma función. Y tercero, energía térmica. Es un proceso que va a generarme demasiado calor en algún punto y yo tengo que enfriar el gas que sale a altísimas temperaturas. Como lo tengo que enfriar, puedo aprovechar esa misma energía térmica para producir más energía eléctrica. Entonces, hasta el momento la idea suena bastante bien, porque de la basura estamos produciendo energía eléctrica más un subproducto sólido del cual podemos aprovechar para diferentes aplicaciones. Y ahora sí, entremos más en detalle. ¿Qué es el syngas? Bueno, como les mencionaba, el mayor componente, cerca del 51% o más, es hidrógeno. El hidrógeno es un gas combustible. Ese gas combustible lo podemos utilizar tal cual para producir energía eléctrica. O en su defecto, podemos utilizarlo tal cual está el syngas y hay turbinas especializadas para manejar este tipo de gas y producir más energía. Entonces, o lo separo o lo puedo mantener unido. Es un gas que podríamos decir, como ustedes ven, tiene monóxido y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, y dirán, bueno, entonces, como todo, ¿verdad? No todo es perfecto. Bueno, ese gas, como les mencioné al inicio, de cualquier gas podemos hacer plasma. Como ya eso está en gas y lo tenemos que aprovechar de alguna manera, lo más sencillo es que lo tomemos como combustible para seguir generando más plasma que caliente nueva basura y entonces tenemos un sistema cerrado donde estos gases de efecto invernadero no salen a la atmósfera, sino que siempre van a quedar dentro del sistema y van a ser aprovechables. El CO2 también cabe destacarse que se utiliza como un gas a nivel de industria. Por ejemplo, en los procesos de soldadura se utiliza este tipo de gas. Por lo tanto, no es un gas que simple y sencillamente se va a liberar a la atmósfera. ¿Qué sucede en Costa Rica? Bueno, en realidad, si vemos el gráfico, podemos ver que el mayor porcentaje de desechos a nivel municipal, la mayor parte son orgánicos. Justamente esos son los desechos que más energía les puedo sacar. ¿Por qué? Porque tienen más energía calorífica que aportar. De ahí en fuera, esos son los ideales. Ahora, ¿qué otros desechos también manejamos? Todo lo que sean desechos peligrosos. Desechos que sean difíciles de manera tradicional deshacerse. Por ejemplo, los desechos hospitalarios. Un desecho hospitalario no es cualquier forma en que se maneja. En este tipo de tecnologías es meterla dentro del reactor y encender las antorchas y sabemos que de ahí no va a quedar ningún organismo vivo, por ejemplo. Eso viene de una muy buena manera, o incluso los desechos radiactivos, los cuales su tratamiento tarda muchísimos años para poderse eliminar de la tierra.
Justamente esos desechos, aunque no me produzcan mucha energía, lo que me dan es la facilidad, o la tecnología me da la facilidad de poderlos tratar de una manera limpia y que sea amigable con el ambiente. Si se preguntaban cómo es la escoria es como se ve en estas dos imágenes. En la imagen de la derecha de ustedes es el vitrificado, es el sólido, es la piedra que me queda y es la piedra que podríamos utilizar como piedra de cuarta. Si yo metiera solo material orgánico, lo que tendría es como el polvo que está al lado derecho, que es básicamente carbón. Ese carbón, simple y sencillamente, lo podemos, ahora sí, lo que quedaría es un 2% del volumen que haya metido, sí lo podemos tratar de una manera más sencilla porque es un elemento, ya no es una molécula enorme que la Tierra no sabe cómo procesarla. La Tierra sí sabe cómo procesar los elementos, por ejemplo el carbono. Entonces, ¿qué es todo el proceso? ¿Cómo funciona todo ese proceso? Bueno, lo primero es que llega la basura y no es que yo pueda meter la basura tal cual viene. Lo ideal es que la trituremos lo más posible, eso hacemos que haya un área más grande de exposición ante el plasma y entre al reactor. Donde entra el reactor, como podemos ver en la imagen, entraría donde están las antorchas de plasma y básicamente esas antorchas es un chorro de plasma a muy alta temperatura, hablamos de unos 15.000 grados Celsius, eso es más que la temperatura de la superficie del Sol. La superficie del Sol está a 5.000 grados Celsius, para que ustedes se hagan una idea de la temperatura. Y ahí no vamos a tener combustión, es decir, ahí no se va a quemar. Ahí lo que estamos haciendo es entregando energía a todos los enlaces de las moléculas y separando esos enlaces. Una vez que pasa por eso, pasamos a una etapa de filtrado del gas. Una vez que ese gas está filtrado, tenemos que enfriarlo y ahí es donde podemos tener el primer subproducto, que es la energía térmica. Podemos poner turbinas de vapor y entonces de esta manera ya empezar a producir energía eléctrica. Una vez que tenemos eso, al gas podemos escoger. Producimos energía eléctrica a partir del syngas, lo separamos y producimos hidrógeno y CO2 y monóxido y los podemos utilizar. Al final del día, si yo tengo hidrógeno acumulado en un tanque, es energía aprovechable en el futuro. Si no me lo creen, para eso está el bus de Franklin Chan, por ejemplo, que utiliza hidrógeno y lo que hace es utilizar el hidrógeno como una gran batería. Y finalmente tenemos la opción de sintetizar el gas sintético y acumularlo también como tal. Entonces, al final del día estaríamos utilizando diferentes productos y estaríamos aplicando el concepto de reciclaje, que es tomar un desecho, darle un proceso y a partir de ese proceso sacar cosas útiles para la humanidad. Entonces, básicamente estamos haciendo reciclaje con cualquier tipo de desecho. Hagamos una comparación con otras tecnologías. Si vemos en la parte de abajo, tenemos la pirólisis, la incineración, perdón. La incineración es básicamente quemar basura. Si quemamos basura, el plasma supera esta tecnología en un 50% en la producción de energía. Si nos vamos un poco más arriba y lo comparamos con la combinación de pirólisis y gasificación convencional, estamos hablando que aún así la tecnología de plasma es un 20% superior en producción de energía eléctrica. Y si lo comparamos solo con la gasificación convencional, mantiene ese 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente es la tecnología más eficiente para poder transformar la basura en energía. ¿Y a qué se debe esto? A que el plasma está a tan alta temperatura. Con la gasificación tradicional no podemos alcanzar esos 10.000, 15.000 grados Celsius tan fácilmente. ¿Y existe esta tecnología funcionando? Sí, sí existe. Japón es el país que la tiene más desarrollada. Este caso que les muestro es real, está en Japón y maneja 32 toneladas de desecho por día. Con esos 32 toneladas de desecho logra abastecer un complejo industrial que está aledaño a esta planta. Como verán, es bastante energía la que se produce. Para ponerlo en números más cerrados, este otro ejemplo que también es de Japón, tiene 300 toneladas de desechos municipales por día. Con esas 300 toneladas de desecho por día, se pueden básicamente alimentar 2.000 hogares costarricenses.
Vean la cantidad de energía, 2.000 hogares costarricenses. Sin duda, esto es una tecnología que nos puede beneficiar y ya está empezando a beneficiar. Hagamos un ejemplo con una empresa acá en Costa Rica que estuvimos trabajando. Perdón, me adelanté un poco. Ahí está. El consumo promedio de electricidad de esta empresa era de 500.000 kilowatts por mes, kilowatts hora por mes. A su vez, esto representaba aproximadamente 32 millones de colones en factura eléctrica. Esta empresa se dedica en la industria alimenticia, entonces tiene uno de los desechos ideales para producir más energía eléctrica. Sabiendo que esos residuos tienen un poder calorífico de 1.390 kilocalorías por kilogramo, podemos llegar a calcular que el potencial calorífico de esa cantidad de basura es de 695 millones de kilocalorías por kilogramo. A su vez, eso transformado en kilowatts hora, estamos hablando de 1.1 megawatt hora. Ahora, ese megawatt hora no es 100% aprovechable porque yo tengo que tomar cierto porcentaje de energía para alimentar mi sistema y el restante, el remanente, es lo que se puede aprovechar. Más o menos, a regla de dedo, se dice que el 50% es para la planta y el 50% es para ser aprovechado. Como se puede apreciar, es una tecnología que da muchos beneficios y entonces podemos de verdad sacarle el provecho a un montón de energía que actualmente lo que hacemos es enterrarla. ¿A qué se dedica el TEC? ¿O qué es la parte que hace el TEC? Bueno, el TEC se está dedicando con sus proyectos iPlayer a desarrollar y a simular el reactor como tal. Es decir, ellos no se preocupan cómo generar el plasma, ellos se preocupan porque el reactor sea lo suficientemente eficiente y que se pueda aprovechar el 100%, ojalá, de la energía calórica que producen las antorchas de plasma. Para lo cual, lo que ha venido haciendo en los últimos años es diseñar distintos reactores, simularlos, optimizar estos reactores y entonces encontrar la configuración más eficiente y que vaya a ser más, que vaya a producir más energía al final. Plasma Innova, por otro lado, se ha dedicado a desarrollar las antorchas que estos sistemas necesitan. Entonces, al final, Plasma Innova, a pesar de que es una empresa privada, empieza a generar una cohesión con la academia para poder desarrollar una tecnología que, vamos a ver, es necesaria y es urgente para el país de una manera más rápida. ¿Qué sucede con los desechos hospitalarios? Y ustedes tal vez manejarán más estos datos. Los residuos peligrosos se maneja que son entre el 25 y el 40% de los desechos que producen los hospitales de Costa Rica. Estos desechos requieren un tratamiento o un manejo especial de esos desechos. Con esta tecnología, con tener estos reactores en puntos estratégicos, sería muchísimo más sencillo manejarlos, porque en el momento en que se producen es el momento en que se pueden desechar. Sin duda, esta tecnología lo que viene a hacer es cambiar y revolucionar la manera en cómo vemos la basura. Y ya la basura no va a ser lo mismo. La próxima vez que desechemos algo en el basurero, va a ser probablemente lo que vaya a iluminar nuestras luces en las casas. Muchas gracias. Cualquier pregunta, con gusto.